bendecido día. Gracias ya por estar conectado con tu tiempo con Dios. Estamos estudiando el libro de Ezequiel, capítulo 19, del 1 al 14, y el título es El entrañable amor de Dios. En este capítulo veremos un cántico de lamento sobre los príncipes de Israel, haciendo alusión a la leona y a sus cachorros, que representan a Judea y a sus reyes. El lamento se refiere a cómo estos líderes dejaron de reinar con sabiduría, con integridad y se volvieron prepotentes y corruptos. Así que Dios no pasaría por alto su mal gobierno. Ignoraron la palabra de Dios enviada por medio de profetas. Y Él los derribó de sus breves reinados, enviando un juicio como consecuencia de su maldad. Si la nación de Israel hubiera obedecido al Señor y se hubiese convertido, aún permanecería como un león poderoso y una vid fructífera que había traído gloria al nombre del Señor. De los versículos 1 al 9, vemos que la leona simboliza a Judá y los dos cachorros eran sus dos reyes. El primero, Joacás, quien fue llevado cautivo a Egipto. Dice la Biblia en el versículo 4 de este capítulo que estos reyes de Egipto, o el faraón, tendieron trampa y lo llevaron con grilletes a Egipto. Su historia nosotros la podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 23, especialmente en los versículos 32 al 34. Aunque este rey haya sido hijo de un buen rey, el rey Josías, él determinó hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto nos recuerda que la fe debe de ser una elección personal, no algo que simplemente se hereda. Cada uno de nosotros debe de tomar la decisión de vivir para Dios y seguir sus mandamientos. Qué bueno sería que pudiéramos nosotros heredar y darles nuestra fe a nuestros hijos, pero ellos tienen que tener una relación, ellos tienen que tener una decisión personal a quien ellos deben de servir. Pero es muy importante que seamos coherentes con lo que creemos y con lo que hacemos. Recuerde que nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Debemos inspirar primero a nuestra familia, caminar por el camino de Dios trazado por medio de su palabra. La palabra de Dios dice que la luz del Señor debe de brillar en nosotros. Hay un legado que debe de trascender de generación en generación. El segundo cachorro lo vamos a ver en el versículo 9, y este segundo cachorro de esta parábola es Joaquín, quien fue llevado a Babilonia. Y dice que lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia y lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Mira lo que hace el enemigo cuando uno desobedece a los mandamientos, a los estatutos de Dios. Este rey fue callado. Ya su voz no se oiría y por muchísimo tiempo. Usted lo puede ver en los libros de Crónicas y en los libros de los Reyes. Y así mantuvieron los babilónicos preso al rey Joaquín durante 37 años. Cuando muere Nabucodonosor y le sucede Evil-Merodach en Babilonia, este ordena la libertad para este rey de Judá y le da privilegios como comer en la mesa del rey todos los días hasta el día en que murió. Vemos aquí cómo a pesar de toda la maldad y durante 37 años este rey tuvo que haber recapacitado. No lo sé, yo lo creo o yo entiendo que así debió haber sido. Lo que sí sé es que Dios es un Dios de oportunidades, tuvo misericordia, no abandonó el linaje de David ni aún cuando este rey estuvo en el exilio. Esta breve metáfora nos habla de cómo el líder debe de proteger y cuidar al pueblo que Dios ha puesto bajo su cuidado, tanto en la política, tanto en la iglesia, pero también en la familia. Estos líderes de Judá estuvieron lejos de este mandato, arrebataron los recursos del pueblo, oprimiéndolos. No fueron protectores, los encaminaron al mal, ocasionando dolor y sufrimiento al pueblo. Y quien usa el poder para beneficiarse a sí mismo, olvidándose de su deber, tarde que temprano vivirá las consecuencias de sus actos. En los versículos 10 al 14 se ve que la metáfora del león cambia a la de una vid, y cómo dicha vid se seca y se quema debido a la falta de riego.
En el versículo 14 se dice explícitamente que esta vid representa al pueblo de Israel. Recuerde esto, la protección de Dios tiene una condición y la condición es la obediencia. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Seremos protegidos cuando estamos bajo la sombra. Si nosotros nos salimos del paraguas, nos mojamos. Si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, entonces estamos dejando la protección de Dios. No es Dios, somos nosotros. Mientras Judá, que es comparada a la vid, mientras estaba bajo el gobierno de Dios, entonces la vid o Judá era protegida. Pero ¿qué pasó con Judá? Judá fue prosperada, sí, pero dice que elevó por encima sus ramas en el versículo 11 y dice que se enalteció, fue soberbia y como resultado dice que fue arrancada de raíz, se secó por el viento del este y fue plantada en el desierto en tierra seca y árida. Judá fue llevada al exilio en Babilonia, en tierra ajena, bajo otro rey, lejos de su patria y por consecuencia de sus pecados. La palabra de Dios nos dice que el pecado siempre alcanzará. Ahí en Números capítulo 32, versículo 23. Pero si no lo hacen así, dijo el Señor, sepan que cometen pecado contra el Señor y que algún día les llegará el castigo por ese pecado. Y en el versículo 14 vemos cómo Sedequías, el rey que había quedado en Judá bajo tributo, bajo el gobierno de Babilonia, pues este hombre, recuerden ustedes que fue lo que hizo, buscó alianzas con Egipto pensando, Egipto me va a proteger, así que vamos a derrotar a Babilonia. Pero no, él terminó de hundir a Judá porque él hizo un pacto, él hizo un compromiso de no buscar alianzas y las buscó. Así que el profeta Jeremías en su tiempo le advirtió que Babilonia quemaría la ciudad y quedaría asolada si él rompía el pacto. Así que la casa de David quedó avergonzada. Y a partir de ese momento Israel no ha tenido rey sobre el trono de David. Y triste aún que cuando llegó el Mesías tan esperado fue rechazado. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo digo, gloria a Dios. Ahora nuestro Señor se convierte en el Rey de nuestras vidas, que una vez que nosotros dejamos que Él nos gobierne, tenemos de Él primeramente su amor, su protección, su provisión y somos bendecidos con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Dios te perseguirán. Dice la palabra del Señor en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en todo lo que emprendas. Dios te abrirá el buen tesoro, el cielo, para bendecir la obra de tus manos. Él enviará la lluvia temprana y tardía. Él te pondrá por encima y no debajo. Serás cabeza y no cola, siempre y cuando nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Este ha sido el devocional del día de hoy. Te espero el día de mañana y continuamos así con la lectura de su palabra en el libro de Ezequiel. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.